Hola, hermanos, amigos y familiares. Con la bendición de Dios nuevamente con ustedes, me presento, David Vega Rivera, laico católico, en esta sexta entrega que trata sobre la jerarquía de la Iglesia. Ya habíamos visto en la lección 3 que Cristo había fundado una Iglesia santa, católica y apostólica hace 2000 años. Existe hoy y existirá hasta el fin de los tiempos. ¿Quiénes son los encargados de conducirla? ¿Quiénes son los encargados de dirigirla y alimentarla? Empezamos con algunas preguntas. ¿Dio Jesús a sus discípulos los mismos poderes? ¿A todos los discípulos? No, claro que no. A los 12 apóstoles le dio poderes particulares, poderes especiales, ¿no? Y iremos descubriendo en el transcurso de esta lección, por ejemplo, cuáles son los poderes que dio Jesús a los 12 apóstoles. Uno de ellos, anunciar el Evangelio. Lo que quiere decir, esto es el oficio de enseñar. Siguiente, celebrar el culto de la nueva alianza, ¿no? Esto es el oficio de santificar. El siguiente punto es guiar al pueblo de Dios de manera organizada. Esto es el oficio de gobernar. También dio plena autoridad a uno de sus apóstoles. También le dio la potestad de fortalecer a sus hermanos y le nombró pastor supremo de la iglesia visible en la tierra. Empecemos por el primer punto entonces. Anunciar el Evangelio según el Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poderes para echar los demonios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice lo siguiente. Entonces Jesús, acercándosele, les habló en estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Anunciar el Evangelio. Les encargó a los 12 apóstoles, ¿no? Además dice, subió al cerro y llamó a los que él quiso. No podría cualquier persona decir, a mí también me llamó Dios anoche en un sueño, en una revelación o X cosas, ¿no? Yo he estudiado regularmente o muy bien la Biblia y ahora me puedo autonombrar pastor. Eso no está contemplado en las Escrituras. Dice, llamó a los que él quiso. Bien, sigamos estudiando los puntos que hemos indicado. Celebrar el culto de la nueva alianza. Recuerdan que anteriormente también en el antiguo pueblo de Dios, los judíos tenían un pacto, la antigua alianza, y ahora es la nueva alianza. Después, tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Bien, en este pasaje bíblico, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, Jesús está en la última cena. ¿Y a quién les dice, hagan esto en memoria mía? Obviamente, a los apóstoles. No cualquier persona podría también atribuirse y decir, como ya les conté en lecciones anteriores, en la lección cuarta, sobre la Eucaristía, y decir, pues yo voy a hacer la última cena, y si no tienes vino, consíguete un poco de gaseosa, o si no, agüita. No es un teatro, es un
Es un culto real de la presencia de Cristo. Y lo hacen solamente los apóstoles. Ahora veremos por qué si lo hacen los nuevos funcionarios, los nuevos dirigentes, los nuevos personajes de la iglesia, que son a la vez sucesores de los apóstoles de aquellos tiempos. Siguiente, guiar al pueblo de Dios. Eso es el oficio de gobernar, ¿no? El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, al Padre, ¿no? Eso también le está hablando Jesús a los apóstoles. Está en San Mateo, capítulo 10, versículo 40. Continuamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Usted puede poner pausa a su video y corroborar con la Biblia todas estas escrituras. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. A quienes no liberen de sus pecados, queden atados. Bien, en todas las escrituras estamos viendo cómo Jesús les da ciertas potestades a los apóstoles, ¿no? Principalmente a los más cercanos, a los que Él escogió. También continúa diciendo en San Mateo capítulo 18, versículo 18, lo que ya dijimos. Y yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo considerará atado. Y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Así es. Luego también encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, la parte A dice, obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Así es. Bueno, los dirigentes son las personas que organizan, que coordinan, que conducen, que alimentan al nuevo pueblo de Dios, a la Santa Iglesia de Cristo, ¿no? Y ellos se desvelan por sus almas, o sea, por las almas nuestras, de los cuales deberán rendir cuenta. A veces los sacerdotes dicen, ¿no se imaginan ustedes el día que yo estaré frente a Dios y me diga, ¿qué has hecho por el pueblo? ¿Qué has hecho por mis ovejas? ¿Las has cuidado? ¿Las has alimentado? Etcétera. También nos viene otra pregunta más. ¿Cómo se llama ahora a la cena del Señor? Como ya les dije en la cuarta lección, en aquellos tiempos se llamaba fracción del pan. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, versículo 42, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. ¿Ya? También se le llamaba asamblea, como en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Ahora se llama Santa Misa o Eucaristía, ¿no? ¿Qué quiere decir atar y desatar? Mira, en el lenguaje de los rabinos, o sea, en la cultura judía, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, atar y desatar es, pues, condenar o también absolver. Es prohibir o también permitir, ¿no? A veces en lenguaje actual podríamos entenderlo de otra manera, pero en esos tiempos la cultura judía era condenar y absolver, prohibir y permitir, atar y desatar. Eso es la consideración del perdón de los pecados, la confesión y la absolución que hacen los sacerdotes al momento que la persona va y le confiesa los pecados, ¿no? Dice, Jesús dio a los 12 la misma autoridad. Si entre todos los discípulos vemos que no a toda la multitud le dio todas las potestades y la autoridad, solo a los 12, ya vimos eso, ¿no? Conducir a su Santa Iglesia. Ahora, dentro de los 12, ¿todos tenían la misma autoridad? ¿Todos estaban por igual? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. Jesús no dio a los 12 la misma autoridad, sino que dio a uno de ellos, a San Pedro, la autoridad para que fuera el número 1, el jefe de todos los apóstoles y toda la jerarquía de la iglesia.
Estamos entrando en el tema ya. ¿Ve? Entonces, toda la autoridad. ¿Qué quiere decir? Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, que acabamos de leer, lo repetimos y entiendan. Toda la autoridad. Dice, ¿no? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Está hablando con el apóstol Pedro. O sea, piedra. Esta es la aclaración que nos hace el traductor de las Santas Escrituras, ¿no? Pedro, o sea, piedra. ¿Recuerdan ustedes que a Pedro Jesús le cambió su nombre? El nombre inicial de Pedro era Simón y Jesús le cambió el nombre por Pedro, o sea, piedra. ¿Para qué? Porque Jesús en todos los tiempos y también en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, cuando tenían que asignarle una misión a una persona, le cambiaban el nombre. En el caso de Pedro igualmente, ¿no? Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Aquellos que dicen la iglesia de Cristo se acabó en los primeros siglos, se corrompió y todo. Es cierto que la iglesia ha pasado por una serie de dificultades, pero dice aquí, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿A quién le creemos? A Cristo, obviamente. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí Jesús le está dando toda la autoridad a San Pedro. No a todos, solo a San Pedro. ¿Ya? En esto sustentamos la Iglesia Católica, el primado de Pedro y también el número 1 de la Iglesia, el Papa. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ajá. Si comparas con el Antiguo Testamento, con el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, donde nombran lo que ahora llamamos pues el que dirige la casa, el que coordina, el que organiza, el mayordomo. ¿Cuándo entra en acción el mayordomo? Ustedes saben, el mayordomo entra en acción, asume la autoridad, dirige, conduce a la casa en ausencia del dueño. Entonces Cristo había nombrado a Pedro mayordomo, número 1 de la iglesia, porque Cristo ascendía ya en tiempos después al cielo, ¿no? Entonces dice, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, el perdón de los pecados, ¿no? También le dio otro poder a San Pedro, al número 1 de la iglesia, fortalecer a sus hermanos. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, lo siguiente. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Imagínense, en otras traducciones dicen, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearos como al trigo. Zarandearlos como al trigo, ¿no? Y yo he pedido por ti para que tu fe no se venga abajo, para que tu fe no se decaiga. Y aquí dice lo mismo. Tú, entonces, cuando hayas vuelto, o sea, cuando ya hayas regresado en ti, porque todos tenemos caídas como personas humanas. Pedro era un ser humano como tú y como yo. Entonces dice, tú, entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿A quién se refería? A los otros apóstoles y también al rebaño, ¿no? ¿Por qué digo rebaño? Porque el único pastor supremo es Jesucristo. En su ausencia, ¿quién está a cargo del rebaño? Obviamente, el número 1 de la iglesia, el Papa Francisco en la actualidad. Y en aquel momento, Jesús nombra como pastor supremo, encargado de su rebaño, de su santa iglesia, a nada más y a nada menos al apóstol San Pedro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17,
Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Le habló por su nombre anterior. ¿Por qué? ¿Me amas más que estos? Le hizo una pregunta, ¿no? También, en algunos casos, los estudiosos de estos temas dicen, ¿no? ¿Por qué le habló por el nombre anterior? ¿Recuerdan que Pedro, la noche en que Jesús fue entregado, Pedro le negó 3 veces? ¿Se dan cuenta? Pedro estaba muy triste, acongojado, por 2 razones. Uno, por no haber estado presente, y estando presente, haberlo negado 3 veces a Jesús. Y segundo, estaba muy triste porque Jesús, en su vida material, había muerto. Y Pedro estaba muy triste por esas 2 razones. ¿Qué estaba haciendo en este momento Jesús? Lo está fortaleciendo. Y también le está confirmando como el número 1 de la iglesia. Muchos podrían decir, si antes le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y etcétera. Pero Pedro cayó y le negó, ¿no? Muchos podrían decir esto, pero mucho después, cuando Jesús ya resucitó y ahí va a irse al cielo, le dijo, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Que cuál estos? Que el resto, ¿no? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso sino encargar a una persona humana el cuidado y la alimentación de sus ovejas, del rebaño de Cristo? Gloria al Señor. Entonces, ¿en qué consiste la misión de San Pedro de cuidar los corderos, de cuidar las ovejas? ¿En qué consiste? ¿Qué nos dice el Padre Amatuli? Nos dice lo siguiente: cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas consiste en guiar todo el pueblo de Dios, lo que acabamos de mencionarles, ¿no? Como representante de Jesús, el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Ya lo dije al comienzo, Jesús. ¿A quién dejó encargado? A San Pedro. Simple y sencillo. En esta tierra hay una cabeza visible de la iglesia, y ese es el sucesor de San Pedro, el Papa. Continuamos. Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron solamente para ellos. Muchos dirán, bueno, ahí quedó. Jamás. Jesús dijo, los poderes del infierno no podrán vencerla. Y también dijo al final, cuando les encargó, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No les dijo, voy a estar un ratito, luego regreso. No. Listo. Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron para ellos y para los sucesores. ¿Y cómo es eso de los sucesores? Ustedes podrían preguntarse. Alguien puede decir, yo soy sucesor del apóstol San Andrés, soy sucesor del apóstol Santiago. No, no es así. No es así de fácil, ¿no? Si Jesús nombró a los 12, llamó a los que Él quería, entonces, ¿cómo es que los apóstoles tienen también sus propios sucesores? O sea, sus discípulos, aquellos a quienes los apóstoles los nombraban, ¿no? Veamos entonces en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que si Cristo se va al cielo, todo el pueblo de Dios se queda a la espera de su retorno, de la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, así pues, cada que ustedes comen del pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Jesucristo
Ya había pasado su pasión, muerte y resurrección. Pero en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice, ¿no? Cada vez, ¿no?, que ustedes comen de este pan, la Eucaristía, el tema número 4 que hemos mencionado, y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Sí o no? Entonces no dijo, un ratito van a anunciarlo. No. Gracias a Dios hay una iglesia, hay una clase dirigente de la iglesia que conduce a este pueblo. Luego, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28-20, perdón, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Listo. Otra pregunta, ¿a quiénes se refiere la palabra ustedes? Claro, podríamos decir todos nosotros, ¿no? La palabra ustedes se refiere a los apóstoles, a los encargados de ese momento histórico de la iglesia inicial. ¿Ah? También a sus sucesores. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Obviamente aquellos, ellos nombraron los nuevos apóstoles, o sea, los obispos. Solamente así Jesús puede cumplir su promesa de estar con ellos hasta el fin del mundo, si no, ¿cómo? ¿Ah? Listo. Actualmente, ¿quiénes son los encargados para guiar al pueblo de Dios? Fácil, ya se dieron cuenta ustedes. Actualmente los encargados para guiar al nuevo pueblo de Dios, a la Santa Iglesia de Cristo, son pues las cabezas visibles. El número 1, sucesor de San Pedro, es el Papa, en este caso el Papa Francisco. Los obispos, que son sucesores de los apóstoles, también ellos están ayudados, asistidos a conducir y guiar a este pueblo por los presbíteros, o sea, los sacerdotes, adicionalmente de los también diáconos, ¿no? Esto, todos ellos constituyen lo que ya les había anunciado al comienzo, la jerarquía de la iglesia. Ustedes han escuchado decir en otros grupos religiosos, no tenemos dirigentes, no tenemos, pero todo lo que dicen en realidad es una mentira, porque si tú ves cómo están organizadas sus congregaciones, sus grupos religiosos, tienen inclusive un cuerpo directivo tipo ejecutivos de una empresa particular, con presidente y directores ejecutivos. ¿Ah? A ese tema entraremos después del tema número 11, en donde empezaremos con el diálogo con los protestantes. Ahora estamos viendo la jerarquía de la iglesia. ¿Tenemos casos en la Biblia en la que ha habido transmisión de poderes? O sea, lo que les acabo de decir. Claro que sí. Tenemos el caso de Tito. Hay un libro, una carta que envía Pablo a Tito, en el caso de Timoteo, que recibieron la transmisión de los poderes mediante la imposición de las manos. También podrías decir, los pastores protestantes, nosotros también imponemos las manos. Si tú te preguntas, facilito para darse cuenta. Sí, tú impones las manos. ¿Quién te impuso las manos a ti? El pastor tal. Muy bien. Todos irán en reversa hasta encontrar al que impuso las manos a todos ellos. ¿Quién? ¿Ah? Fácil, Martín Lutero, en el año 1517, cuando se salió de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegan todos los pastores protestantes. Pero los pastores de la Iglesia Católica, los sacerdotes y obispos, hacen su sucesión desde la época de los apóstoles. Veamos la carta a Timoteo. La segunda carta, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Por esto, te invito a que reavives el don espiritual que Dios depositó en ti mediante la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo a Tito, reavives el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de mis manos. ¿Lo que quiere decir? Que San Pablo impuso las manos y nombró su sucesor, en este caso, a Timoteo. ¿Y quién nombró a Pablo? Podrían decir, ¿no? Claro, en el camino a Damasco, cuando se cayó del caballo y Cristo le dijo, aquí, no me persigas. Y en ese momento no fue así. El que nombró a Pablo y lo bautizó fue, ¿quién? Ananías. ¿Y quién nombró a Ananías? Eso es tarea de ustedes. Uno de los apóstoles, ¿no? Entonces, le está indicando
que a través de la imposición de las manos es como que se transmite esta orden, esta autoridad. Claro que sí. Continuamos, y en la primera carta a Timoteo también dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 22. No impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados del otro. ¿Ves? Ese es el encargo de San Pablo a Timoteo. Te dejé en Creta, dice en una carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Te dejé en Creta para que acabaras de organizar todo lo que falta y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. En el tiempos iniciales de la iglesia, se están recién organizando. Recién están llegando a los pueblos con el evangelio, con el nuevo anuncio de la vida eterna, la resurrección. Cristo ha resucitado. Mucha gente se convertía al cristianismo en esos tiempos llamados los nazarenos, el camino, etc. Luego cristianos, y en el año 107 católicos cristianos, ¿no? Entonces ese pueblo que se va organizando ya tiene sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y también el encargo a Tito de poner presbíteros, los encargados de ciertos lugares y pueblos pequeños, ¿no? Dice entonces la pregunta: ¿los pastores protestantes cuentan con los mismos poderes que cuentan los pastores de la Iglesia Católica? Lo que ya les había adelantado hace ratito. No, los pastores protestantes no cuentan con ninguno de los poderes que Cristo confirió a los apóstoles. Solamente en la Iglesia Católica se dan los poderes en toda su plenitud. Aclaración aquí: la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo se puede dar en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Eso no lo podemos negar. Pero los poderes que Cristo transfirió a los apóstoles solamente vienen a través de la Iglesia Católica, la sucesión apostólica. ¿Por qué los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes con que cuentan actualmente los pastores de la Iglesia Católica? Los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes de la Iglesia Católica que actualmente tienen. ¿Por qué? Porque sus organizaciones, ya les dije, están fundadas por hombres. Si en el caso más largo llegas hasta Lutero, los casos más recientes son los Pentecostales Unidos, año 1900, ¿ya? ¿Sí o no? Luego los Testigos de Jehová, año 1870, etcétera, con Charles T. Russell. También igualmente los mormones, con Joseph Smith, año 1800 y tanto, ¿no? También los adventistas están en esta lista, en el que son iniciados por un tal de apellido Guillermo Miller, ¿no? Y William Miller. Ajá, la memoria tiene que ayudar, ¿ah? Luego de la caída de los adventistas iniciales, cuando ya estaba por desaparecer, digamos, este grupo religioso, aparece Elena de White, con sus visiones, sus profecías, y todo esto empiezan a reactivar, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que estas iglesias, estos grupos religiosos, han sido fundados por un hombre, no por Jesucristo, ¿no? Ya. ¿Qué significa la palabra jerarquía? Obviamente la palabra jerarquía significa pues organización, clase dirigente, ¿no? Dice, viene del latín jerarquía. Y está en griego también, son palabras muy difíciles de pronunciar. Dice jerarchía, también hierarches, de la raíz del hieros, sagrado, algo sagrado, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en esta última parte se me hace más difícil porque nosotros hablamos el español. La iglesia ha venido usando desde el comienzo. El pueblo de Dios, el pueblo judío, hablaba el hebreo antiguo. Por eso es que el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo. Luego viene el pueblo judío y empiezan a hablar el griego, ¿no? En el Imperio Romano, el griego. Por eso es que se traduce primordialmente el tema de la Biblia. El Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, lo traducen al griego,
De esto estaremos hablando en una de nuestras lecciones. Mis queridos amigos, espero que esto de la jerarquía de la iglesia haya sido del agrado de ustedes. Conocer la iglesia es muy importante, ¿ah? Independiente a que tú pertenezcas a cualquier grupo religioso, te profeses alguna fe o no, esto es un poco de enseñanza para que conozcan la organización de la iglesia que Cristo fundó, la Santa Iglesia Católica. Muy buenas noches. Gracias.